Por lo general, cuando pensamos en el libro de Éxodo, automáticamente pensamos en Moisés, en cómo Dios lo usó como el gran líder que libertó a su pueblo. Pero en este breve estudio quiero nos enfoquemos en algunas mujeres, 5 mujeres para ser específica, las cuales fueron de vital importancia para que el plan de Dios se cumpliera. Estas son las mujeres del Éxodo. Éxodo capítulos 1 y 2 serán nuestra base bíblica para nuestra lectura de hoy. Muchos años han pasado desde que José trajo a toda su familia a vivir a Egipto. Éxodo 1, versículos del 6 al 8 explican: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Dios estaba formando una nación, aunque en tierra extranjera, y su bendición estaba sobre ellos. Dice que fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. El diablo, eterno enemigo de Dios y nuestro, nunca estará contento cuando los hijos de Dios se multiplican, y siempre tratará de destruir su crecimiento, tanto espiritual como numérico. Así que mientras Dios bendecía y multiplicaba a su pueblo, el enemigo idea un plan para eliminar su crecimiento, un plan que al no dar los resultados que él esperaba, lo vuelve cada vez más agresivo. Ahora, hagamos una pausa. ¿Por qué este faraón, este nuevo rey, no conocía a José? Porque las personas habían dejado de hablar de él, habían dejado de contar la historia de lo que él hizo. Este es un ejemplo de lo importante que debe ser para nosotras pasar a la siguiente generación las historias de nuestra familia, contar de los milagros, lo que Dios ha hecho a favor nuestro, pasar nuestro legado. Retomando, este faraón primero los oprime con trabajo duro, pero en el versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El plan ejecutado por Faraón no funcionó porque Dios estaba en control. Él cuidaba de su pueblo. Entonces, este rey opta por un plan más agresivo. El versículo 15 dice: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Estas parteras probablemente también eran esclavas y estaban recibiendo una orden del que, humanamente hablando, tenía toda autoridad absoluta sobre sus vidas. Pero oye lo que dice el versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Estas mujeres muestran reverencia a Dios y deciden no ceder. Estaban más preocupadas por la ira de Dios que durará toda la eternidad que por la de Faraón. El temor a Dios es lo que nos libra del temor a los hombres. Debido a la acción de las parteras, el versículo 20 dice: y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Nada puede detener el plan de Dios. Dios les siguió dando hijos, siguió multiplicando su número. Pero la presión no paró, por el contrario, se intensificó. Esta etapa es mucho más agresiva y cruel. Dice el versículo 22: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El pueblo de Dios estaba sufriendo bajo un dictador cruel. Faraón había hecho los edictos que sometían a los hebreos a trabajos forzados, a construir ciudades y luego ordenando la muerte de los niños varones, ahogándolos. Mientras el pueblo sufría, Dios, previendo la necesidad, estaba trabajando. Dios estaba preparando un libertador.
La gente no lo sabía. Ellos no podían ver lo que Dios tenía por delante. Dios siempre está obrando aunque no veamos lo que Él está haciendo. Él siempre está trabajando, aunque creas que las cosas van de mal en peor. Entonces, en medio de todo este caos, vemos a otra mujer, Jocabed. Aunque aquí no se menciona su nombre, lo sabemos porque lo dicen en Éxodo 6 y en Números 26. Éxodo 2, versículos del 1 al 3 dice: Cierto hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Esta concibió y dio a luz un niño, y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la recubrió con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del Nilo. Recuerda, ellos no saben qué pasará con el niño. No han recibido instrucciones de Dios diciendo: «Hey, no se preocupen, yo cuidaré de él porque este es el que usaré como libertador». No, ellos actuaron en fe, hicieron todo hasta donde pudieron para protegerlo y el resto se lo dejaron en las manos a Dios. Muchas mujeres hoy en día están gobernadas por el miedo más que por la fe. Y sí, da miedo pensar en traer hijos a este mundo. Y las que ya los tenemos, sí, da miedo pensar qué será de ellos en el futuro. Pero da miedo a menos que creamos en un Dios poderoso que dirige, gobierna y supervisa este mundo. Recuerda, el temor a Dios nos libra del temor a los hombres. Luego, vemos en los versículos 4 al 10 que dice: la hermana del niño se mantuvo a distancia para ver lo que acontecería. Sucedió que la hija de Faraón descendió al Nilo para bañarse, y mientras se paseaba con sus doncellas por la ribera del Nilo, ella vio la arquilla entre los juncos y envió a una sierva suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: «Este es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño preguntó a la hija de Faraón: «¿Te iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe al niño?». La hija del Faraón respondió: «Ve». Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella se lo llevó a la hija de Faraón. Él vino a ser para ella su hijo y ella le puso por nombre Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». ¿Casualidad? No. ¿Coincidencia? Tampoco. Providencia, provisión divina. Solo Dios, conociendo la necesidad de su pueblo, pudo ordenar y escoger a estas mujeres para que estuvieran en el lugar preciso, en el momento correcto. Ahora, algo muy importante. Miriam, la hermana de Moisés, estaba viviendo esas experiencias que la convertirían en la mujer que llegaría a ser una líder para su pueblo. Dice Miqueas, capítulo 6, versículo 4: «Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam». No menospreciemos la juventud, la niñez. Dios tiene grandes planes para ellos. Son la generación que seguirá a la nuestra. Debemos ayudarles a florecer, a madurar su fe en Dios. Debemos guiarlos en el conocimiento de la palabra que los sostendrá en todos los momentos de su vida. Estas 5 mujeres, Sifra, Fua, Jocabed, Miriam y la misma hija de Faraón, fueron instrumentos en las manos de Dios. Dios las usó para sus propósitos, para escribir la historia. Diferentes edades, diferentes ocupaciones, diferentes roles, pero todas, aún sin darse cuenta, trabajaron por un mismo objetivo: la libertad de un pueblo cautivo. No todas pudieron ver el resultado de ese momento decisivo en sus vidas.
Pero ahora, de este lado de esa historia, todas nosotras podemos aprender de sus ejemplos. Recuerda siempre nuestro rol como miembros de nuestra iglesia local y como miembros del cuerpo de Cristo es importante. Dios quiere usarnos para cumplir sus propósitos en la expansión de su reino, y si confiamos en Él, veremos el mar abrirse delante de nuestros ojos. El Éxodo es el gran libro de la salvación, de la redención. Revela con historias vívidas cómo Dios nos libra del pecado, del mundo como sistema que se opone a Dios. Dios puede y quiere librarnos de cualquier esclavitud o forma de opresión que el pecado haya puesto sobre nosotras. Confía en Él tus cargas, confiésalo como tu Salvador y deja que su amor y su gracia te envuelvan. Y te aseguro que después de muchos años, muchas luchas, muchas batallas y caminos recorridos, podrás dirigir un coro en alabanza como lo hizo Miriam en Éxodo 15, el versículo 21, cuando decía: canten al Señor, pues se ha enaltecido.
Y yo te pregunto en esta noche, ¿hay algo que te impide seguir al Señor Jesús? ¿Hay algo a lo que necesitas renunciar? ¿Cuál es tu ídolo? No te vayas como ese joven, triste. Triste porque no quieres renunciar a aquello. Yo no sé qué sea, tú sí lo sabes. Pero hoy es el momento. Hoy es el momento de hacer una decisión.